vamos a hablar pues de esta información que dio a conocer el día de ayer el senador Adán Augusto López Hernández acerca de que Claudio X González Guajardo, este empresario accionista de Kimberly Clark, el priista Roberto Madrazo Pintado, uno de los principales opositores a la Cuarta Transformación y también financiador del portal Latinus, así como el panista Mauricio Tabe, estarían detrás de la marcha de la generación Z. Es importante detenernos a analizar qué está pasando con esta manifestación en particular porque es convocada ya, pues hay demasiadas evidencias por la derecha, por partidos políticos, tanto el PRI como Partido Acción Nacional. Todavía no queda claro hasta dónde llega el papel de Movimiento Ciudadano, pero sí hay evidencia en una conexión con Creemos México, esta asociación civil que habría organizado también la marcha junto con estos tres políticos, o bueno, el empresario y estos dos políticos, pues con algunos militantes de Movimiento Ciudadano, también con Alessandra Rojo de la Vega, y ahora se suman otras informaciones, particularmente lo que dio a conocer la presidenta del partido Movimiento Regeneración Nacional, Luisa María Alcalde, en torno a que el Partido Acción Nacional le pagó más de 2 millones de pesos a uno de los principales organizadores, que incluso grabó un video victimizándose de que si le pasaba algo, pues era porque la presidenta había exhibido su rostro en una conferencia presidencial. Importante pues ir dilucidando hasta dónde está dispuesta la derecha y la ultraderecha en México y en el mundo, porque aquí también hay financiamiento internacional a utilizar la violencia. De eso se trata, Aníbal, este análisis. Sí, y sobre todo también cuando han perdido varias cosas en la derecha, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum incluso el día de hoy hizo referencia a eso. Han perdido la Suprema Corte de Justicia, han perdido el Poder Judicial. Hay en marcha una reforma para transformar todo el sistema político mexicano, que es la reforma político-electoral. Han perdido los recursos del erario público, no solamente a nivel federal, sino en más de la mitad de los gobiernos de los estados y también en distintas alcaldías en la Ciudad de México y en municipios. Eso quiere decir que hay recursos que no están llevando hacia el PAN, hacia el PRI e incluso hacia Movimiento Ciudadano. En el fondo es una disputa más por la lucha de clases en nuestro país. Eso lo dijimos el día de ayer y lo vamos a sostener de esa manera porque eso es lo que está detrás. Como no han podido ni pudieron con el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia, no han podido con la serie de reformas que han sucedido desde el 2019, han ampliado ya de estos últimos 7 años el salario mínimo, se han adquirido de nuevo derechos sociales, se han ampliado incluso hasta las vacaciones para la clase trabajadora. Ahora ya está en proceso ese plan para reducir también la jornada laboral. En fin, esto es parte de la lucha de clases y cuando la derecha en nuestro país nota que por la vía electoral le está siendo difícil volver a ganar los privilegios, volver a ganar el aparato de Estado, ese conjunto de instituciones, lo que le queda es este tipo de expresiones, hacer calentamiento de calle. Así es, Aníbal, y bueno, también hoy a las 7 de la noche vamos a publicar un análisis en ese sentido que nos acabas de entregar en torno a la lucha de clases y cómo es importante revisar que se está recrudeciendo pues ya este momento histórico para nuestro país, donde pues las clases populares estiman que es importante este cambio, un cambio de modelo económico, si bien no rompe totalmente con el capitalismo, porque pues ya sabemos que eso está muy complicado y además de inmediato se vienen todas las fuerzas extranjeras a impedirlo. Si es un cambio en la manera en cómo se percibe al Estado-Nación, ya no como
un ente que deja al mercado hacer lo que quiera y además rematar todos los bienes y servicios y prácticamente desaparecer o estar sometido a estos intereses del gran capital, del 1% de la población global, hay que decirlo con claridad, y pues ahora se busca que el Estado-nación sea un estado de bienestar, un Estado basado en lo que se conoce como el humanismo mexicano, que responda a los intereses de las mayorías. Esa es la gran diferencia y por eso están tan enojados en esta élite económica muy poderosa con muchísimos intereses y ahora también con el elemento de la violencia que ya lo venían anunciando. La propia presidenta esta misma semana lo recuerda como pues en 2024, en el contexto de las elecciones, Jorge Castañeda Gutmann, quien en algún momento militó en la izquierda, en la ultraizquierda, incluso espió a su padre. Toda la historia la hemos publicado en Contralínea. Y después pues ya se pasó al lado de la ultraderecha. Pues él dijo, ¿no? Que se tenía que hacer la guerra sucia, pero sucia en serio, en contra de Claudia Sheinbaum y ahora también hace unas semanas, meses, pues escuchábamos al líder del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, diciendo en una entrevista que pues solo le faltaba a la oposición la violencia. Pues parece que ya no les falta. Parece que ya están en ese momento de ejercer violencia pues en contra de las instituciones, en contra de la propia población, así que hay que tener las alertas encendidas. Hay esta información que se dio a conocer el día de ayer en el Congreso de la Unión. Fue, de hecho, una conferencia atípica porque reunió a senadores y reunió a diputados de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, quienes manifestaron ante todo pues su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijeron que se cerraban filas en torno a la jefa del Ejecutivo Federal, pero también, y muy importante, hicieron una denuncia en la que se descubre que el empresario Claudio X González Guajardo, el político priista Roberto Madrazo Pintado, quien financia al medio Latinus, y el panista Mauricio Tabe participaron en la organización de la marcha de la llamada Generación Z, que de Generación Z pues no tuvo nada. Como decían ahí algunos en forma de broma, era la generación de los 60 y más, ¿no? Pero 60 escrito con Z, pues para que entenderle De los un panistas poco. con Z, de los opilotes. Bueno, hay muchas formas de nombrar a esta generación opositora porque de generación Z no tuvo nada. Que se realizó el 15 de noviembre aquí en la Ciudad de México y que derivó pues en actos de violencia en el Zócalo capitalino, que ya la presidenta Claudia Sheinbaum pues lo ha dicho con mucha claridad. Lo que buscaban en realidad ni siquiera era hacer realidad esas imágenes que estuvieron promoviendo con más de 90 millones de pesos en redes sociales, de quemar el Palacio Nacional, sino más bien provocar a la policía para que hubiera represión y entonces sí ya salir con su cantaleta de todos estos meses y de todos estos años de que los gobiernos de Morena son represores, son autoritarios, etcétera. Es la dictadura, ¿no? En América Latina. Y a la par, pues se han ido conociendo otras informaciones. Por ejemplo, el día de ayer también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que ya hay pruebas que ellos, es decir, el gobierno capitalino, tiene pruebas de que algunos de estos grupos muy violentos que no se identifican, ahora sí lo dijo con total claridad, que no se identifican con el bloque negro, no es que el bloque negro no hubiera participado, sino que adicionalmente hubo otros grupos también que generaron violencia, que no son del bloque negro, pues llevaban armas, iban armados a esta manifestación. Está todo el tema de la presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, que dio a conocer estas informaciones en torno a pues uno de los jóvenes activistas de esta marcha opositor al gobierno de la Cuarta Transformación de la presidenta Sheinbaum, que habría recibido un contrato de 2 millones de pesos, y también está
pues la participación de esta asociación civil Creemos México. Todos esos elementos lo que nos van revelando, y si lo sumamos a las pues informaciones, a esta investigación que hizo Infodemia y que presentó su director Miguel Elorza en la conferencia matutina la semana pasada, pues nos revelan, Aníbal, que ante todo es una estrategia muy bien organizada, muy bien calculada, donde participan empresarios, no solo como Claudio X González Guajardo, si se comprueba que lo que dijo ayer el senador Adán Augusto López Hernández tiene pues validez. No estamos poniendo en duda lo que diga el senador, simplemente que pues habría que investigar un poco más. Aquí el tema es que los senadores de la República pues también tienen acceso a información privilegiada que el pueblo de México no tiene, y que seguramente pues sí tienen pruebas para sostener sus dichos. Y pues no solo empresarios también de los medios de comunicación, sino pues ya estos recursos violentos, grupos que están dispuestos, incluso sus integrantes, a perder la libertad, pues con tal de agredir, en este caso, a la policía, a las instituciones, etcétera. También algo que me llamó ayer la atención de esta conferencia de Clara Brugada es que la jefa de gobierno, pues de alguna manera le recriminaba a los propios reporteros que estaban presentes ahí, que estaban cuestionando pues las detenciones. Les dijo: a ver, los medios de comunicación en la marcha del 2 de octubre estuvieron diciendo lo contrario. ¿Por qué no hay detenidos? ¿Por qué no hay detenidos? Ahora que hay detenidos es ¿por qué hay detenidos? O sea, una esquizofrenia total también de las corporaciones mediáticas, que claro, no es una enfermedad, en realidad son intereses. Intereses de clase, intereses de grupo, y también intereses que forman parte de este ecosistema violento en el que se está convirtiendo la oposición, a nivel. Sí, ayer en el programa de Contralínea estuvo el doctor Josafat también hablando de eso y recuperando sobre todo la experiencia venezolana. Más allá de la experiencia venezolana, está también lo que sucedió en el caso de Nicaragua, que es paradigmático porque ahí hubo mucha filtración de este tipo de organizaciones como las que mencionaron la semana pasada, que es la Atlas Network. Y en esa ocasión, sobre todo la parte de los jóvenes en Nicaragua, tuvieron mucha preparación, sobre todo ideológica, que eso es algo que no se suele poner la atención y que ahora la derecha internacional dice, bueno, es que estamos en una guerra cultural, ¿no? Fidel Castro desde la década de los 80 advirtió que lo que se venía era la batalla de ideas. Y es lo que estamos presenciando actualmente, esa batalla de ideas, lo que está en el fondo de la cuestión con todo esto. Ahora, hay ese ecosistema que dices enrarecido. Fíjate cómo lo han ido llevando del tema, pongámoslo, el hecho fundamental, lo de Michoacán, cuestionando el tema de seguridad. Después todo eso derivó en cuestionamientos de seguridad. Se suma lo que ya habían dicho del narcotráfico en México, estos supuestos vínculos del gobierno con el narcotráfico, que mucho de eso vino a partir de esas filtraciones que vinieron desde Estados Unidos, de esa supuesta lista de Marco Rubio, y que lo sostuvieron en el tiempo. Sostener ese tipo de cosas en el tiempo implica que en el imaginario social ya hay algo instalado de que no importa si se comprueba o no se comprueba, está instalada la idea en la gente porque se manufactura el consenso, hacen este nado sincronizado para que la gente lo que piense es, bueno, si tanto lo han dicho es porque suena, y si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Es muy sencillo hacer este tipo de análisis con cuestiones que uno tiene en el imaginario popular de dichos, con lo que además se sostiene en el tiempo. Entonces, ahora, después de todo eso, tenemos consignas como la de narcogobierno, tenemos consignas como la de la estrategia de abrazos no balazos no ha funcionado. El tema del cuestionamiento también ahora con la revocación de mandato. Y bueno, lo último, y por eso ponía el caso de Nicaragua, es que esta información que dio la jefa de gobierno, Clara Brugada, habla ya del nivel de violencia que adquieren este tipo de grupos de derecha en nuestro país,
que son profundamente conservadores y que como no logran mantener en lo político y sobre todo tampoco en lo electoral la aceptación de la población, porque no hay ni siquiera un proyecto, no hay ni siquiera un plan, no están ni siquiera proponiendo un proyecto de país de aquí a 6 años, no hay absolutamente nada. Y cuando están desfondados, cuando están vacíos, lo único que les queda es este tipo de estrategias sumamente violentas. Entonces, haciendo el parangón o la comparación con lo que sucedió en Nicaragua, este tipo de grupos que son extremadamente violentos han llegado a quemar a la gente. En el caso de Nicaragua, lo que hicieron fue inmolar a personas por el simple hecho de reconocerse sandinistas, que es parte del gobierno y de la ideología que ha creado Nicaragua desde hace más de 50 años por lo menos. Eso mismo se replicó en el golpe de Estado en Bolivia en 2019, en dos ciudades, en Sencata y Sancaba, en donde este tipo de golpistas bolivianos terminaron apedreando a la gente que era miembro del MAS. En Ecuador hicieron algo similar también en el periodo del 2019 y lo hemos visto también en el caso de Brasil. Entonces, este tipo, y en Venezuela ni se diga. Ser chavista en Venezuela, hubo un momento en el 2017 cuando estaban las guarimbas, precisamente, que son este tipo de organizaciones que vemos que usan casco, que traen incluso hasta escudos, ¿no? Que tienen proyectiles como los que vimos también ahora, que tienen este tipo de mazos que son construidos con metal, ¿no? O sea, todo este tipo de infraestructura que van haciendo, lo vimos en Venezuela, eran extremadamente violentos y además llegaban a golpear también a la gente que era reconocida chavista en Venezuela. Entonces, lo que podemos hacer de esa abstracción, de esas ideas, de esos hechos que han sucedido en la América Latina, es que este tipo de signos que vemos ahora caminan y van hacia allá, porque en América Latina hemos visto que esos grupos de derecha en la región latinoamericana, que además tienen todo este tipo de financiamiento como es el del Atlas Network, viene con ideología política y esa ideología política, Nancy, es profundamente conservadora y ha llegado a esos niveles de violencia. Y bueno, en torno al Atlas Network, en su propia página se puede ver que también financiaron iniciativas en 2024 en Nepal, que es el origen, pues, estas movilizaciones con la bandera de One Piece allá en Nepal. Es como la idea que tratan de robarse aquí la oposición para decir que esa va a ser su bandera de la generación Z. Y en su página dice Atlas Network que colabora con organizaciones locales de la sociedad civil en toda la región latinoamericana para resolver problemas complejos desde la base. Juntos podemos construir una prosperidad inclusiva y un futuro de libertad en América Latina. Y luego se cuestiona si se ha desplazado la ventana de Overton en América Latina y contesta la propia organización. Sí y no. El ascenso de Javier Milei y su capacidad sin precedentes para difundir las ideas de libertad y la necesidad de reformas radicales en Argentina, un país asediado por décadas de populismo iliberal, así lo dice, constituye un verdadero hito. El triunfo electoral de María Corina Machado en Venezuela y la continua resistencia contra la brutalidad de la tiranía de Maduro también reflejan que las ideas tienen consecuencias y que la libertad importa. Por otro lado, las autocracias en Cuba y Nicaragua siguen amenazando el desarrollo de sociedades abiertas y civiles en la región. Chile y Perú han logrado resistir un giro hacia el estatismo, mientras que México y Brasil reviven el autoritarismo y el fantasma de una dictadura perfecta. Al mismo tiempo, el crimen organizado se ha fortalecido en muchos lugares y el Estado de Derecho se ha deteriorado. Pues hasta ahí la cita y bueno, esto nos deja claro que su modelo pues es Javier Milei, que es lo que quisieran, sus ideas de libertad es lo que quisieran que se impusiera en toda la región, en toda América Latina y pues para eso financian este tipo de estrategias y no hay transparencia en su información. De hecho, es muy difícil saber a quiénes le destinan recursos en México. Sabemos que el IMCO ha recibido recursos porque el propio IMCO lo ha hecho público, pero Atlas Network no publica y no transparenta a quienes les da estos ingresos a nivel, pues importante también
ver que, pues claro que hay un pensamiento de derecha ultra neoliberal, de derecha que impulsa gobiernos fascistas y gobiernos que en realidad responden a la microélite, es decir, a los más ricos del planeta, ni siquiera de sus propios países, sino a los más ricos del planeta, generalmente corporaciones, más allá de las personas, o estas 2.000 familias identificadas a nivel global como las que detentan el mayor capital y los mayores recursos en todo el planeta, por encima de los miles de millones de personas que somos en este planeta Tierra, ¿no? O sea, más allá son 2.000 familias las que controlan el gran capital. Sí, mira, de esto del tema del Atlas Network sí es importante porque, bueno, hay en curso una investigación, ¿no?, que estamos haciendo sobre el Atlas Network desde hace bastante tiempo. Y decía lo de Nicaragua hace un instante, y una de las organizaciones que financia el Atlas Network a nivel mundial y también a nivel latinoamericano es una que he dicho en otras ocasiones, que es Estudiantes por la Libertad, que en inglés se llama Students for Liberty. Tiene presencia en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil. Sobre todo participaron en contra del impeachment, en contra de Dilma Rousseff cuando estaba el tema de los Juegos Olímpicos. Por eso es que llama mucho la atención que ahora que se prenden las alarmas con todo esto que está sucediendo, el año siguiente va a ser un año clave para México porque tenemos el Mundial. Y está esa experiencia previa en Brasil, en donde hicieron, junto con la Atlas Network, todo un grupo de derecha en Brasil, que además la derecha en Brasil es sumamente recalcitrante y profundamente conservadora. Hicieron un juicio en contra de la presidenta Dilma Rousseff, la depusieron. Hubo después un gobierno de transición con Michel Temer y terminó en lo que fue Jair Bolsonaro, otro tipo de golpista más en nuestra región. Bueno, Estudiantes por la Libertad en México tiene presencia en varias universidades. Una de ellas es la UNAM, otra de ellas es la UAM, y hay información dentro de la misma página del Atlas Network que decías tú que es poco transparente, y en efecto es poco transparente. Hay que estar navegando en toda la página e ir buscando en las distintas pestañas para lograr llegar a la información. Y el día de ayer encontré información de gente que está en la Atlas Network y en Estudiantes por la Libertad, que tiene presencia en México y que está en la UNAM y que está en la Universidad Autónoma Metropolitana. Gente que está estudiando en esta universidad y que están ahí. Bueno, no podríamos saber que la UNAM tiene esa parte derechista, ¿no? Y bueno, en la Y UAM hay que recordar que la cátedra Granados Chapa, que es la que se dedica al periodismo, pues está capturada por latinos, o sea, ni más ni menos como en el CIDE, que está capturado el diplomado de exactamente, periodismo de investigación por Claudia X González Guajardo. En la UAM, pues estaba también. capturada por latinos. Entonces, fíjate, tenemos a la UNAM, tenemos a la UAM, tenemos lo que fue este curso que estuvo en el CIDE, pero también alrededor del Atlas Network están Estudiantes por la Libertad, está también Atlas Network, Network América Latina, en donde está el primo de Ricardo Salinas Pliego. Primo que además ha hecho vínculos supuestamente académicos entre la Atlas Network y la Universidad de la Libertad, que es una universidad que hizo Salinas Pliego. Además de eso, está el Centro Ricardo Salinas Pliego, que financia también una gran cantidad de cursos, una gran cantidad de eventos, como el que acaba de suceder precisamente este fin de semana. El fin de semana hubo un evento aquí en México, no fue en la Ciudad de México, que se llamó el Festival de las Ideas, en donde reunieron a mucha gente de la derecha internacional, pero particularmente de la derecha latinoamericana. Este tipo de espacios de confluencia en sociología política se le conoce también como espacios de sociabilidad, en donde además de confluir y de conformar espacios ideológicos que se van construyendo y que se van retroalimentando, se conforman redes de poder. Redes de poder de derecha que además tienen esta característica de ser transnacionales. Están en varios países desplegados en América Latina y particularmente también en Europa, sobre todo en Europa del Este. Y además tenemos otra organización que he dicho en otras ocasiones, en la pandemia
una organización vinculada a Salinas Pliego, que es la organización que se llama Quibernus, con K, hizo un diplomado de liderazgo juvenil con la OEA en tiempos de Luis Almagro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Hay una estructura de derecha, hay organizaciones de derecha en México y lo ha ido construyendo este tipo de empresarios como Ricardo Salinas Pliego desde hace más de 5 años con otro tipo de organizaciones para incidir ideológicamente en los jóvenes. Ese es el trabajo que están haciendo desde hace tiempo. Y a todo ello se suma además el financiamiento que decías del Atlas Network, que sabemos financia al Instituto Mexicano de la Competitividad, que además ahí confluye ni más ni menos que esa clase empresarial, esa clase económica mexicana que se benefició del periodo neoliberal. Y además también han delineado, según ellos, política pública para incidir en las reformas que se hicieron desde que estuvo el sexenio de Peña Nieto y que lo intentaron todavía en el gobierno del expresidente Andrés Manuel. Y se suma lo otro, esta manera en la que quieren reapropiarse, porque eso también es parte de la batalla de ideas, quieren reapropiarse de eso que se denomina periodismo de investigación, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, en donde además de este tipo de cursos nos dicen qué es lo que tenemos que analizar, cómo lo tenemos que analizar, nos dice qué sí es el periodismo de investigación, cuando tienen profundamente intereses que son imperialistas y que son así de Estados Unidos, porque de ahí vino el financiamiento, y eso lo hemos documentado, de ahí viene ese financiamiento para sostener este tipo de investigaciones millonarias. Así es. Y nada más para redondear la idea del IMCO, detrás del este Instituto Mexicano para la Competitividad está el Consejo Mexicano de Negocios, integrado por transnacionales como FEMSA, Alfa, Lala, Mave, MBS, Grupo PISA, Vitro, Televisa, Grupo Carso, Chedraui, Grupo México, entre otros, ¿no? O sea, digo, para entender el tamaño del monstruo que significa la derecha, los intereses que hay detrás y también su capacidad de financiamiento. Si te parece, Aníbal, vamos a recuperar las palabras de el senador Adán Augusto López Hernández, quien ayer en conferencia pues reveló que Claudio X González Guajardo, Roberto Madrazo y también Mauricio Tabe estarían detrás de esta marcha de la generación Z, y volvemos. El motivo de esta conversación, es ratificar el respaldo total de quienes integramos las mayorías parlamentarias, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, quienes venimos o salimos de un proceso electoral con una alianza Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, ante los acontecimientos del último fin de semana. Y pues nada es fortuito, es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha, el fascismo, quienes ahora pues ya se quitaron la máscara. Es cierto que en los primeros días se pensó que era una convocatoria espontánea para la movilización o marcha del pasado sábado, pero pues no hay crimen perfecto, todo fue perfectamente orquestado y en ella participan, en la organización participan sin ninguna duda Claudio X González, Roberto Madrazo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y otros miembros de los partidos de políticos del PRI, del PAN específicamente, e inicia la convocatoria de esta marcha el 13 de septiembre de este año en Morelia, Michoacán. Ahí se dio ese día un compromiso, se llevó un taller de capacitación de una asociación civil que se llama Creemos México. Desde ahí empezaron a incubar la convocatoria, participaron abiertamente ese día Claudio X González, que es el encargado de financiar gran parte de la movilización, Mauricio Tabe, que también es de los organizadores y de los financieros de esta movilización, y Roberto Madrazo, que es una especie de
ideólogos del movimiento empezaron a reclutar a un grupo de jóvenes de los cuales ya han trascendido los nombres. Entre ellos está un joven Carlos Bello, otra señorita de apellido Villicaña, que la hizo de anfitrión ahí en Morelia, y otras personalidades, un joven Samaniego. Ellos son los que se dedicaron a organizar la marcha. Luego entonces, pues esta no tuvo nada de espontáneo. Es sabido que en su gran mayoría lo que menos participó pues fueron jóvenes o jóvenes de los que supuestamente eran convocantes. Entonces, en estos momentos nosotros venimos a ratificar el respaldo que ya hicimos público el pasado fin de semana a la Presidenta de la República. Decirle que los grupos parlamentarios, en el caso nuestro del Senado de la República, están unidos en torno al proyecto de nación, que acompañamos las políticas públicas de la Presidenta en su totalidad, y aquí estamos como uno solo. Pues muchas gracias. Pues hay este primer video de el senador Adán Augusto López Hernández dando esta información, en donde menciona al empresario Claudio X González Guajardo, al priista también Roberto Madrazo, al panista Mauricio Tabe, como parte de pues su participación en esta organización de la marcha de la llamada Generación Z que sucedió en días pasados. También el senador Adán Augusto indicó que al inicio se consideró una marcha espontánea de jóvenes de esta Generación Z, pero después empezamos a ver, Nancy, también otro tipo de organizaciones como la de Creemos México, que está vinculada también a Claudio X González y a Roberto Madrazo Pintado. Una organización más de Claudio X González, porque además hemos visto cómo proliferan las organizaciones, no solamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, está México Unido también, están toda esa serie de organizaciones que supuestamente están detrás de lo que fue en su momento la Marea Rosa, que estuvo en contra de la reforma o del plan B, de esta reforma político-electoral en su momento. Estuvo también en estas marchas cuando decían que el INE no se toca. Posteriormente fue la Suprema Corte no se toca. Fue también el tema de los órganos autónomos, el INAI no se toca. Bueno, prácticamente no querían que se tocara absolutamente nada de estas instituciones que fueron creadas en el periodo neoliberal y que sirven a ese tipo de intereses económicos de la clase económica y política nacional, con la cual fueron construyendo todo ese conjunto, todo ese aparato de Estado que permitía la reproducción del capital de este tipo de empresas, como las que acababas de decir, Nancy, que estuvieron detrás del Consejo Mexicano de Negocios y que además financian a instituciones como el Instituto Mexicano de la Competitividad, pero también a otro tipo de think tanks en Estados Unidos, como detallamos también en una investigación, que se opusieron, Nancy, a la reforma energética también. Y bueno, como parte de ya las indagatorias que estamos haciendo aquí en Contralínea, pues justamente la conexión entre el panista Mauricio Tabe, actual alcalde de la Miguel Hidalgo, pues con esta organización Creemos México no solo se refiere a este evento al que hizo alusión el senador Adán Augusto López Hernández, sino que dentro de su propio equipo, el jefe de oficina de la alcaldía Miguel Hidalgo, de nombre José Antonio Patiño Pastrana, del que vamos a ver en un momento su CV, su currículum vitae, pues es o fue el presidente, digo, ahí no se ha actualizado, entonces el presidente de esta asociación civil Creemos México, un panista de toda la vida. Eso se puede observar en este propio currículum, porque, bueno, entre otras cosas, dice él que es presidente de la Fundación Creemos México hace desde 2017 hasta la fecha.
como decimos, esto no se ha actualizado, entonces es probable que siga siendo o teniendo este cargo, pero además está muy relacionado con el Partido Acción Nacional. Este personaje fue jefe de la oficina del coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, asesor de la representación del partido en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, asesor legislativo también para el Partido Acción Nacional, secretario particular de la presidencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, secretario de Formación e Identidad del Partido Acción Nacional también aquí en la Ciudad de México, asesor legislativo en la Asamblea Legislativa de la pues justamente del Partido Acción Nacional, o sea, muy vinculado también al PAN, actualmente está ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo, y bueno, vamos a recuperar también lo que dijo el día de ayer en conferencia la jefa de gobierno, Clara Brugada, acerca de que estos grupos sí iban armados, que ellos ya tienen evidencia, algunas pruebas de que algunos participantes en estos grupos violentos que no necesariamente eran el bloque negro, iban armados. Veamos. El caso del bloque negro, ayer también se respondió estas preguntas y también les informamos que tanto la Secretaría de Seguridad como la Fiscalía, sobre todo la Secretaría de Seguridad, informaba que efectivamente había participación, todos lo vimos, del bloque negro y de otros, del bloque negro que ha venido jugando un papel de violencia en la ciudad y también de otros grupos que aparecieron de manera muy violenta. Recuerdo que ayer uno de ustedes nos preguntaba acerca de que si habíamos visto que hubieran llegado de manera armada. Bueno, efectivamente, hoy tenemos pruebas de grupos que llegaron armados a violentar en algunos espacios y lo vamos a exponer, ¿no? Lo vamos a presentar. Entonces, sí se tienen identificados distintos tipos de grupos violentos que estuvieron actuando. Entonces, si el clamor de los medios fue justamente como portadores de la opinión pública de que ya se actuara, que no se permitiera más violencia, que se respetaran las manifestaciones, pero que no permitiéramos, digo, es nuestra obligación, ¿no? Entonces, queremos dejar muy claro eso y aprovechar para decir que esa es la narrativa justamente que está planteando la oposición. Su narrativa era dos: crear una falsa visión de que había un gran movimiento de generación Z en contra de los gobiernos de la 4T. Es falso, es mentira. Esa famosa manifestación de la generación Z, todos mis respetos a los jóvenes y a los que han en otras partes retomado esta forma de manifestación, pero aquí fueron muy pocos los jóvenes que estuvieron. Y dos, las demandas de los jóvenes jamás se vieron. Y el otro punto era aparecer que entonces hay una gran manifestación en contra de la 4T y hay represión. Como dijimos el día de ayer, la consigna al cuerpo de policías no fue reprimir de ninguna manera. ¿Y cómo se demuestra? Porque los policías no fueron armados, fueron con su equipo de protección, que son rodilleras, cascos, escudo, y nada más. Y si hubo acciones excesivas de violencia de la policía, o de violencia no excesiva, sino cualquier acto de violencia de la policía, también será castigado. Aquí se informó el día de ayer que se tienen 18 investigaciones ya ahora sí que en contra de policías que cometieron abusos. Entonces, aquí es en general estar atendiendo cualquier asunto de violencia. Pues ahí parte de la información que dijo ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, sobre esta situación particular de de un sector de aquellos y aquellas que se manifestaron,
que iban armados. Eso es lo que dice la jefa de gobierno. Además, también de esta organización política, Creemos México 2025, llevó a cabo un campamento de liderazgo y formación política que se realizó en septiembre, del 12 al 15 de septiembre, y adivinen en dónde fue. Fue ni más ni menos que en Michoacán. Entre la gente que estuvo como parte de este evento, conferencistas destacados, entre ellos el fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X González. Estuvo también el presidente municipal de Morelia y exdiputado local y federal Alfonso Martínez Alcázar, el exgobernador de Tabasco y expresidente del PRI, Roberto Madrazo Pintado, y se contemplaban, según notas de periódicos locales de aquel entonces en Michoacán, también ponencias de ni más ni menos que Alessandra Rojo de la Vega y también de Mauricio Tabe Echartero, para que tengan una dimensión de la confluencia de sujetos políticos, de actores políticos, del sector económico que también está operando en este tipo de marchas en contra del gobierno de México. En septiembre también hubo expresiones de otra índole. Vamos a ver un video de cómo la oposición da el grito en aquel septiembre y por eso recuperaba esta... El grito de estos jóvenes en ese evento donde estuvo Claudio X, donde estuvo Mauricio Tabe y donde estuvo el propio Roberto Madrazo, digamos, congreso, no sé cómo llamarlo, de Creemos México AC, donde pues los jóvenes se descaran como oposición y según el senador Adán Augusto López Hernández es el sitio donde se fraguó la marcha del 15 de noviembre. Entonces vamos a recuperar este grito que ellos mismos comparten en su Instagram. ¿Están listos para dar el grito de independencia? ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Eliana Vicario! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva México libre! ¡Viva! ¡Viva la oposición! ¡Viva! ¡Viva la oposición! ¡Viva! ¡Viva los jóvenes que creemos en el cambio! ¡Viva! ¡Viva la juventud! ¡Viva! ¡Viva la generación que cree en el cambio! ¡Viva! ¡Viva Creemos! ¡Viva! ¡Viva Creemos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y lo más importante, ¡viva el campamento Creemos! ¡Viva! ¡Viva el campamento Creemos! ¡Viva! ¡Y que viva México! Según el senador Adán Augusto López Hernández, ahí se habría fraguado esta marcha del 15 de noviembre y bueno, vamos a ver cómo diputados y senadores de la bancada de Morena manifestaron ayer también en esa conferencia de prensa su respaldo y el cierre de filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Expresar, manifestar con convicción y firmeza todo nuestro respaldo, el cierre de filas en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es necesario hacer hincapié en que en el país el movimiento que conforma el Partido Verde y el PT y Morena vamos a caminar muy acompañados para establecer con toda precisión que la presidenta Claudia Sheinbaum legítimamente, legalmente, representa a la mayoría del pueblo de México y que ahora que está sometida a una embestida, a esta serie de ataques, denuestos, calumnias en contra de ella, nosotros las rechazamos y
señalamos con toda seriedad que no pasarán aquellas expresiones del poder conservador o de quienes se oponen a un régimen legítimo. No creo que sea la alternativa de este país. La única posibilidad que nosotros vemos es las elecciones, profundizar la vida democrática del país, generar las condiciones para que se siga el proceso de transformación, la transición política que vivimos. Nosotros vemos con mucha claridad lo que está pasando. Las transiciones políticas en el mundo siempre son complejas, incluso tensas. En muchas latitudes del planeta dura décadas la transición política y en algunas partes lamentablemente causa desapariciones, muertes, personas que pierden la vida. En México, por fortuna, no. La transición política que se observó en el 2018 ha sido un ejemplo de transición pacífica electoral parlamentaria. Y eso es lo que queremos, cuidar ese proceso de transición política, continuar con las reformas por la vía legislativa y respaldar las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum como jefa de Estado, como jefa de gobierno. Decirle a la presidenta Claudia Sheinbaum que no estará sola, que no está sola y que vamos todos los que somos parte de este movimiento a respaldarla y a respaldar sus actividades públicas, su agenda pública, sus políticas públicas que está implementando